Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. El examen es de la parte específica de la opción C. La asignatura es física y la convocatoria de junio de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: cinemática, dinámica, trabajo, conservación de energía mecánica y potencia, ley de Coulomb, ley de Ohm y potencia, y movimiento armónico simple. Como veis, y como siempre ocurre en estos exámenes de la opción C de física, un examen muy completo, ya que se tocan aspectos muy variados de la física. Pero yo creo que con este examen y con los otros que estoy subiendo vais a poder aprender a resolverlos. De todas maneras, os recuerdo que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y desde ya mismo agradecería que le dejaréis un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y sin más explicaciones, comenzamos con el examen. El ejercicio dice lo siguiente: a partir de los datos de la gráfica velocidad-tiempo, determina, apartado A, el tipo de movimiento y la aceleración en cada tramo, apartado B, la velocidad media en los 30 segundos representados. Se observa que la gráfica es de velocidad frente a tiempo, tal como dice el enunciado. Y aunque no lo dijera el enunciado, os tendríais que fijar. Y eso es muy importante para poder resolver el apartado A. El tramo 1, lo que observamos es que tenemos un movimiento uniformemente acelerado, ya que la aceleración es constante. Como podéis ver en la gráfica, la velocidad se incrementa de forma lineal, y eso implica que la aceleración es constante. En el tramo 2 observamos que la velocidad no varía. Entre el segundo 10 y el segundo 20, la velocidad permanece constante en 20 metros por segundo. Por eso decimos que el movimiento es uniforme. En el tramo 3, el movimiento es uniformemente acelerado. La aceleración es constante. Podéis observar que la velocidad disminuye de forma lineal. A veces hay personas que dicen que este es un movimiento uniformemente retardado, para hacer hincapié en que la aceleración va a ser negativa, ya que la velocidad está disminuyendo. La aceleración en los tramos A y C se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla. Aceleración es igual al incremento de la velocidad partido el incremento de tiempo. En el tramo A aplicaremos la fórmula y nos quedará, tal como podéis ver, una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Observad que el incremento de la velocidad es 20 menos 10, velocidad final menos velocidad inicial, y el tiempo transcurrido 10 menos 0. En el tramo C, por otro lado, podéis comprobar que el valor de la aceleración es menos 1,5 metros por segundo cuadrado, ya que la velocidad final es 5 metros por segundo y la velocidad inicial 20. Al hacer 5 menos 20 nos queda menos 15, y al dividirlo entre el incremento del tiempo, que son 10 segundos, nos queda menos 1,5 metros por segundo cuadrado. Damos la solución. La aceleración en el tramo A es de 1 metro por segundo cuadrado. En el tramo B, el objeto no tiene aceleración. Y en el tramo C, su aceleración es de menos 1,5 metros por segundo cuadrado. El valor de este último tramo nos indica que el objeto está frenando. Continuamos ahora con el apartado B, la velocidad media en los 30 segundos representados. Para poder calcular la velocidad media, necesito calcular en primer lugar el espacio total que ha recorrido el objeto. En este tipo de gráficas, el espacio total recorrido es igual al área que hay bajo la gráfica. Por ello, en el tramo 1 calcularemos el área. ¿Cómo? Utilizando la fórmula del área de un trapecio, en el cual las bases van a ser la velocidad inicial y la velocidad final. Por eso pongo entre paréntesis 10 más 20, base mayor más base menor, multiplicado por la altura, que en este caso va a ser el incremento del tiempo, que son 10 segundos, y dividido entre 2. Me da un resultado de 150 metros. También se podría calcular el espacio utilizando la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sería otra manera. Pero yo creo que así es más rápido.
En el tramo 2, simplemente el área es el área de un rectángulo y sería 20 por 10 igual a 200 metros. En el tramo 3 volveremos a utilizar la fórmula del área de un trapecio. En este caso, 20 más 5 serían las dos bases, por 10, que sería la altura, dividido entre 2. Nos da un total de 125 metros. Si sumamos todos esos espacios recorridos en cada tramo, nos queda un espacio total recorrido de 475 metros. Ya podemos calcular ahora la velocidad media. Para ello, dividiremos el espacio total recorrido entre el tiempo total. Y como podéis ver, nos queda 475 entre 30 igual a 15,83 metros por segundo. El enunciado dice lo siguiente. Se dispara un proyectil de 8 kilos de masa con un cañón de 1200 kilos. Tras lo cual, el cañón sufre un retroceso a una velocidad de 1 metro por segundo. Apartado A. ¿Cuál será la velocidad a la que ha salido disparado el proyectil? Apartado B. Si pasan 3 segundos hasta que se para, ¿qué fuerza actúa sobre el proyectil? Vamos a resolver el ejercicio y en primer lugar tomamos los datos. La masa del proyectil es de 8 kilos, la masa del cañón 1200 kilos y la velocidad de retroceso del cañón es de 1 metro por segundo. Según el principio de conservación de la cantidad de movimiento, la masa del proyectil por su velocidad antes del lanzamiento más la masa del cañón por su velocidad antes del lanzamiento es igual a la masa del proyectil por la velocidad después del lanzamiento más la masa del cañón por la velocidad después del lanzamiento. Como podéis ver, encima de la velocidad he puesto una flechita. Eso significa que la velocidad es una magnitud vectorial. Y es importante saber que es vectorial porque en este ejercicio vamos a tener en cuenta el sentido de avance tanto del cañón como del proyectil. Eso nos va a influir en el resultado del ejercicio. Vais a ver cómo. En primer lugar, sustituimos la velocidad inicial del proyectil y del cañón por 0, ya que inicialmente ambos están quietos. Y después del lanzamiento le vamos a poner a la velocidad del cañón no un 1, sino un menos 1, ya que la velocidad es de retroceso. Y ese signo negativo nos indica que se desplaza en el sentido negativo. Así, cuando calculemos la velocidad del proyectil, que se desplazará en el sentido positivo, la velocidad del proyectil será positiva. Esa diferencia en los signos nos indica que, mientras que el cañón, por ejemplo, retrocede hacia la izquierda, el proyectil avanza hacia la derecha. Vamos a resolver la ecuación, que es muy sencilla, y podéis ver que nos da la velocidad del proyectil. Ahí tenéis en pantalla, velocidad del proyectil igual a 150 metros por segundo. Y su sentido es el positivo, mientras que el cañón retrocede y avanza en el sentido negativo. Por otro lado, vamos con el apartado B. Como el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, podemos calcular la aceleración del proyectil hasta que se detiene. Velocidad final 0, velocidad inicial los 150 metros por segundo que hemos comentado anteriormente, más la aceleración por los 3 segundos. Despejamos la aceleración y nos queda un resultado de menos 50 metros por segundo cuadrado. Lógicamente la aceleración es negativa ya que el proyectil se detiene, está frenando. La fuerza la calculamos aplicando el segundo principio de la dinámica de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, 8 kilos de proyectil por menos 50 metros por segundo cuadrado de aceleración nos da una fuerza de menos 400 newton. Por lo tanto, ya damos el resultado. La fuerza que actúa sobre el proyectil es de 400 newton y el signo es negativo porque se opone al movimiento. Es una fuerza que provoca el frenado de ese proyectil. El enunciado dice lo siguiente. Para subir el primer tramo de una montaña rusa hasta los 5 metros de altura, el motor de la atracción debe realizar un trabajo de 10.000 julios durante 25 segundos. Apartado A. ¿Qué potencia desarrolla el motor? Apartado B. Al llegar arriba del todo, se suelta y se deja caer libremente por todo el recorrido. Calcula la velocidad que lleva la vagoneta cuando se encuentra en lo alto de un bucle a 3 metros del suelo.
Y como dato nos dicen que utilicemos la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver el ejercicio. Antes de nada comentar que 5 metros de altura para una montaña rusa me parece muy poquito. A mí que me gustan las montañas rusas, vamos, en una de 5 metros no me subo. Eso parece para niños pequeños. Pero bueno, vamos a por el ejercicio. La potencia es la energía por unidad de tiempo. En este caso, el trabajo realizado es la energía y el tiempo son los 25 segundos. Como podéis comprobar, la potencia es igual a 400 vatios. Para el apartado B vamos a hacer un esquema de la situación. Ahí, bueno, hemos sacado un dibujito de una montaña rusa. Podéis ver que la altura inicial es 5 metros y la velocidad inicial 0 metros por segundo. En la parte baja del bucle está a 3 metros de altura y nos piden la velocidad. Vamos a ver que ahí la vagoneta esa con forma elíptica va a bajar y lo importante aquí no es el esquemita que he hecho, sino el que vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. En este caso, la energía mecánica en la parte de arriba, en 1, es igual a la energía mecánica en la parte de abajo, 2. Traducido, si ponemos la energía mecánica como la suma de la energía potencial más la energía cinética, la ecuación quedaría tal como veis en pantalla. Energía potencial arriba más energía cinética arriba igual a energía potencial abajo más energía cinética abajo. Sustituimos la energía potencial por su valor, que es masa por gravedad por altura, y la energía cinética también por su valor, 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Lógicamente, tanto en 1 como en 2. Podemos observar que la energía cinética inicial es 0, por lo tanto, ese término lo puedo simplificar. Por otro lado, al estar la masa en todos los términos, puedo simplificar las masas. Y ya puedo sustituir los datos que tenemos y despejar. Y al hacer la raíz cuadrada de 40, obtenemos el valor de la velocidad, que es igual a 6,32 metros por segundo. El ejercicio dice lo siguiente. Dos cargas idénticas se encuentran en el vacío separadas una distancia de 25 centímetros. Si la fuerza de repulsión entre ellas es de 150 newton, determina el valor de las cargas en microcoulombios. Nos dan como dato la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Se toman datos y se expresan en unidades del sistema internacional. La fuerza, 150 newton. La distancia entre las cargas, 25 centímetros, que expresada en metros es 0,25 metros. Y el valor de las dos cargas, Q1 y Q2, es el mismo. La fuerza se calcula aplicando la ley de Coulomb en módulo, es decir, la fuerza igual a la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas dividido el valor de la distancia que las separa al cuadrado. Sustituimos todos los datos y nos queda como incógnita el valor de la carga. He puesto que Q1 y Q2 son iguales a Q y lo único que tengo que hacer es despejar Q tal como tenéis en pantalla. Nos queda 150 por 0,25 al cuadrado dividido 9 por 10 elevado a 9. Ahí tenéis Q cuadrado igual a 1,04 por 10 a la menos 9 y al hacer la raíz cuadrada obtenemos el valor de las dos cargas, 3,225 por 10 a la menos 5 coulombios. Como nos piden que expresemos el valor de las cargas en microcoulombios, vamos a hacer el factor de conversión correspondiente tal como tenéis en pantalla. Como la unidad que tengo es el coulombio, pongo un coulombio en el denominador y en el numerador pongo la equivalencia. A microcoulombios es 10 a la 6 microcoulombios. Hago la operación y nos queda el resultado final. 32,25 microcoulombios. El enunciado dice lo siguiente. En las especificaciones de una batidora podemos ver que está diseñada para desarrollar una potencia de 500 vatios a 220 voltios. Apartado A. Determina la intensidad de corriente y la resistencia cuando está en funcionamiento. Apartado B. Calcula la nueva intensidad si se añade una resistencia de 100 ohmios en serie a la anterior. Vamos a resolver el ejercicio. Tomamos datos, potencia igual a 500 vatios y voltaje 220 voltios. Calculamos la intensidad de corriente. Para ello utilizamos la fórmula potencia igual a intensidad por voltaje. Despejamos la intensidad como potencia dividido voltaje.
Y con los datos que tenemos, calculamos el resultado. 500 entre 220 igual a 2,27 amperios. Por otro lado, puedo calcular la resistencia utilizando la ley de Ohm. V igual a I por R. Despejo la resistencia, que es el voltaje partido la intensidad, y nos queda 220 entre 2,27 igual a 96,9 ohmios. Para resolver el apartado B, se vuelve a aplicar la ley de Ohm. Lo que pasa es que ahora la resistencia total, al estar ambas en serie, hay que sumarlas. Ahí tenéis el resultado, 220 dividido 96,9 más 100. Resultado, 1,12 amperios. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Una partícula se mueve con un movimiento armónico simple siguiendo la ecuación que tenéis en pantalla, que se encuentra expresada en unidades del sistema internacional. Determina. Apartado A, el periodo, la pulsación y la frecuencia. Apartado B, la amplitud y la fase inicial. Apartado C, la elongación para t igual a 0,5 segundos. Vamos a resolver el ejercicio. La ecuación de posición de un objeto que describe un movimiento armónico simple es esa que tenéis en pantalla. X igual a la amplitud por el seno de la pulsación por el tiempo más la fase inicial. Comparamos esa ecuación genérica con la que nos da el ejercicio. Y de ahí podemos deducir directamente, en primer lugar, la amplitud 1,2 metros. La pulsación 3pi radianes partido segundo. Y la frecuencia se puede calcular como la pulsación dividido entre 2pi, es decir, 1,5 hercios. Ya hemos resuelto el apartado A. Continuamos con el B. Para calcular el periodo a partir de la frecuencia angular, omega es igual a 2pi partido periodo igual a 0,67 segundos. También podía haber calculado el periodo como la inversa de la frecuencia. Y aunque antes he comentado que había terminado el apartado A, he metido ahí un poco la pata, porque el periodo me lo pedían en el apartado A y la amplitud en el B. Pero realmente, como todos estos cálculos se hacen de forma mecánica y sistemática, no importa en qué apartado nos los pidan. Los tenemos que ir sacando uno tras otro y ya está. Por último, la fase inicial podemos observar que en la ecuación que es pi medios radianes. Ahí tenéis todas las soluciones escritas. Periodo es 0,67 segundos, la pulsación 3pi radianes partido segundo, la frecuencia 1,5 hercios, la amplitud 1,2 metros y la fase inicial pi medios radianes. Por otro lado, el valor de la elongación para tiempo igual 0,5 segundos se obtiene sustituyendo en la fórmula. Solo una cosita muy importante. La calculadora, si la vais a utilizar, debe estar puesta en radianes, ya que si está en grados, el resultado será incorrecto, ya que en el sistema internacional los ángulos se miden en radianes. Si sustituís y lo hacéis bien, os quedará 1,2 por el seno de 2pi radianes. El seno de 2pi es 0 y por lo tanto la elongación será 0 metros. Eso significa que el objeto se encuentra en su punto de equilibrio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo y compartierais estos vídeos con más personas que los necesiten. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.